Es bastante frecuente, afectando a los neonatos hasta en un 15%, y en aquellos que presentan algún factor de riesgo, que es lo que vamos a desarrollar también durante la ponencia, hasta un 50% de ellos pueden presentar esta complicación. Se va a asociar a una serie de efectos adversos y secuelas neurológicas, como vamos a ver y como muestra la evidencia, y pues hasta la fecha todavía hay ciertas cosas que están en investigación aún, como por ejemplo la frecuencia y duración óptima del cribado de la hipoglicemia, el valor umbral en el cual nosotros podemos evitar alguna lesión cerebral, que hasta la fecha, pues, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, todavía sigue siendo incierto. ¿Sí? En cuanto a la fisiopatología de la homeostasis de la glucosa, pues la glucosa plasmática va a mantener su equilibrio gracias a que hay primero una fuente, ¿no?, en la dieta a través de la absorción de los hidratos de carbono, y hay una fuente también a través de dos procesos, ¿no? El proceso de la glucogenólisis, que viene a ser pues la degradación de la reserva de glucógeno, y la fuente de la gluconeogénesis, en la cual se libera glucosa a partir de precursores como el lactato, el piruvato, los aminoácidos y ácidos grasos como el glicerol, ¿no? Para que puedan darse estos mecanismos, necesitamos pues primero que haya un adecuado aporte en la dieta y que haya una integridad de las vías enzimáticas que intervienen en estos dos procesos, y también de las hormonas que, como vamos a ver, regulan estos procesos, ¿no? Dentro de estas hormonas que regulan estos procesos, y que es importante conocerlas porque nos va a permitir después hacer los diagnósticos etiológicos de la hipoglicemia, tenemos pues la insulina y las conocidas como las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y las catecolaminas, ¿no? Entonces, la insulina normalmente lo que hace es inhibir producción de glucosa, ¿no? La insulina hace que se guarde la glucosa, ¿no?, que se reserve la glucosa, y por lo tanto inhibe todos estos procesos como vemos acá en esta lámina, ¿no? Mientras el glucagón estimula a que haya producción de glucosa desde el hígado, ¿no? Va a originar que haya una glucogenólisis y va a originar también que haya una cetogénesis a partir del hígado. El cortisol, por su parte, hace que haya también un incremento de la glucosa a partir de la gluconeogénesis desde el hígado, y como ven, es el único que obtiene también como fuente de glucosa el músculo, ¿no? Es por eso que en el Cushing hay atrofia muscular. Mientras que la hormona de crecimiento va a hacer que aumente la glucosa a partir de la lipólisis, ¿no? Y las catecolaminas pues van a estimular también todas las vías para la producción de glucosa, salvo el músculo. Y esto es importante saberlo porque luego vamos a ver cómo es la respuesta en la hipoglicemia. ¿Qué pasa cuando hay hipoglicemia, ¿no? Cuando hay una disminución del nivel de glucosa, pues se activan estos mecanismos para incrementarla. Se activa la glucogenólisis y se activa la gluconeogénesis a nivel hepático, y también se activan la gluconeogénesis a partir del músculo y a partir de ácidos grasos, ¿no? Es decir, va a haber una disminución normalmente de la insulina y un incremento de todas las hormonas contrarreguladoras, ¿sí? Dependiendo del nivel de glucosa es que van sucediendo estas respuestas hormonales. Entonces, la primera respuesta, cuando hay un nivel de glucosa más o menos a nivel de 80, entre 80 y 70, la primera respuesta es que disminuya la insulina. Si esta glucosa sigue disminuyendo a nivel más o menos entre 65 y 70, pues empieza a aumentar el glucagón, ¿no? Es la segunda respuesta. Trata de empezar el glucagón a mover de la fuente hepática, ¿no? Va disminuyendo la glicemia entre 55 y 65 y empieza a aumentar pues las catecolaminas. Si sigue bajando el nivel de glucosa, pues ya actúa la hormona de crecimiento y por último el cortisol, ¿no? Esto es importante conocerlo porque al momento en que evaluamos a un bebé que está haciendo hipoglicemia,
nosotros conociendo en qué momento se presenta en relación al ayuno, pues podemos más o menos dirigirnos al diagnóstico, ¿no? Si vemos que a pesar de que toma la leche o tiene un tiempo de ayuno corto, el bebé hace las hipoglicemias, pues podemos sospechar que puede haber una alteración de la insulina y por ende un hiperinsulinismo. Y si vemos que la aparición de la hipoglicemia es con periodos largos de ayuno, pues podemos sospechar que hay una alteración a nivel hormonal, hormona de crecimiento o una insuficiencia adrenal por alteración del cortisol. ¿Sí? ¿Qué pasa en el recién nacido? El recién nacido tiene ciertas peculiaridades en su homeostasis glicémica, ¿no? Entonces, el feto, su nivel de glucosa va a depender exclusivamente de la mamá y pues la glucosa materna va a atravesar la barrera placentaria y en este proceso intervienen los famosos GLUT, especialmente pues el GLUT1. El GLUT1 es insensible a la insulina materna, es decir, que los niveles de glucosa del bebé lo va a controlar no por la insulina materna, sino por su propia insulina, ¿no? Es por eso que cuando las mamás son diabéticas, como tienen la glucosa muy alta, el bebé va a responder con valores de insulina también muy altos y por ende pues ellos van a hacer hiperinsulinismo, ¿no? Entonces normalmente el feto, como hemos mencionado, la insulina lo que hace es guardar, ¿no? Es reservar, es guardar en glucosa. Este mecanismo es un mecanismo fisiológico por lo cual el feto regula su crecimiento, ¿no? Y lo hace tratando pues de tener reservas a nivel hepático, aumentando el glucógeno, a nivel de tejido celular subcutáneo, al suprimir la lipólisis, para que al momento de salir al medio extrauterino tenga un sustrato que le permita equilibrar sus glicemias, ¿no? Entonces, los bebés intraútero van a estar pues con una relación de insulina alta, ¿no? Es decir, van a tener un hiperinsulinismo fisiológico, ¿no? Por así decirlo. Cuando el bebé, una vez que nace, una vez pues que hay ya el corte del cordón umbilical, se va a interrumpir la transferencia materna de glucosa y pues en este momento hemos mencionado que la insulina va a estar elevada, ¿verdad? Desde feto, y por ende pues por ese motivo pues va a haber una disminución de la glicemia en las primeras horas de vida, ¿no? Disminuyendo hasta un 55 miligramos por ciento las primeras 2 horas y se habla que hasta un 30% de los recién nacidos sus glicemias incluso disminuyen hasta menos de 50 durante las primeras 24 horas y eso se conoce como la hipoglicemia transicional, ¿no? Esta disminución de la glucosa por el estrés del mismo parto, va a ser pues que hay una respuesta también a nivel de las otras hormonas, del glucagón, de las catecolaminas, de los corticoides, y poco a poco ese bebé se va adaptando y va regulando sus glicemias en las 24 a 72 horas, llegando ya a los valores normales entre 70 a 100 miligramos por ciento. ¿Ah? ¿Y cómo definimos la hipoglicemia? ¿No? Cuando hablamos de hipoglicemia neonatal, yo creo bueno, que eso ya los que trabajan en neonatología ya lo saben, ¿no? Saben que hasta la fecha todavía este valor es controvertido, ¿no? Hasta la fecha todavía no existe un protocolo universal donde se pueda encontrar pues un valor establecido en el cual se eviten secuelas a largo plazo y se presenten síntomas o signos clínicos asociados a hipoglicemia. Entonces, ese valor todavía es controvertido. Sin embargo, la academia, como vemos acá en esta diapositiva, diferentes puntos de corte se han propuesto por las diferentes entidades. Por ejemplo, tenemos acá la Academia Americana de Pediatría, en la cual establece puntos de corte de acuerdo al tiempo de vida, considerando esa hipoglicemia transicional que les he conversado, ¿no? Y la Sociedad de Endocrinología Pediátrica en el 2015 habló de un punto de corte de 50 en las primeras 48 horas y posterior a ello de 60. Y así tenemos que, pues hay diferencias entre esos puntos de corte, ¿no? Sin embargo, por consenso, se ha llegado
a través de un estudio que se hizo, que les voy a presentar más adelante, en el cual se vio un rango seguro para evitar alteraciones en el neurodesarrollo, y se vio que los niños que tenían glicemia más de 47 tuvieron mejores resultados a nivel neurológico. Se llegó al consenso de que el punto de corte para considerar hipoglicemia era de 47 miligramos por decilitro, ¿no? Doctora, ¿puede abrir el micrófono? Perdón. Licenciada, ¿puede activar su micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok. Disculpen, lo habían... A ver, un momentito, voy a volverlo a compartir, ¿sí? ¿Hasta dónde me escucharon? Sí, licenciada, sí la escuchamos. Doctora, disculpe. Disculpe. Ok, sí, disculpen. Entonces les Ya. estaba mencionando que el valor de 47 miligramos por decilitro se ha llegado por consenso, ¿no?, a establecer como el punto de corte para definir hipoglicemia. Y si el niño, si el bebé, por más de 48 horas presenta valores por debajo de este, pues hablamos de una hipoglicemia persistente, ¿sí? Y es importante esta definición de persistente porque si nosotros lo catalogamos como tal, tenemos ya que hacer un estudio para poder definir la etiología y poder dar el tratamiento al bebé, ¿sí? Entonces, como mencioné, este valor es el que predice la aparición de signos neurofisiológicos de disfunción cerebral. Es por ello, pues, que se mantiene hasta la fecha como establecido en diferentes instituciones, y en el hospital también pues tenemos ese punto de corte, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas de hipoglicemia, pues va a depender del valor, ¿no? A partir de 70, el paciente, el bebé, carga adrenérgica. Lo vamos a ver que está tremoroso, que puede estar irritable, hambriento. Si sigue bajando la glicemia, cuando ya se encuentra por debajo de 50, pues pueden empezar a aparecer ya los síntomas neuroglucopénicos. Esos síntomas neuroglucopénicos son ya los que tienen que ver pues con alteración del sistema nervioso central, ¿no? Entonces puedo ver ya un niño que está letárgico, un niño que ya tiene hipotónico, con poca respuesta eh, al estímulo táctil, ¿no? Incluso pues un niño que puede convulsionar o puede también, si no tiene tratamiento inmediato, puede llevarlo a la muerte, ¿no? Entonces no podemos esperar que el bebé llegue a presentar estos síntomas neuroglucopénicos, y si los presentara, como vamos a ver, el tratamiento debe ser inmediato y debe ser endovenoso, ¿sí? En cuanto a la etiopatogenia y los factores de riesgo para la producción de la hipoglicemia, pues se hablan de tres mecanismos, ¿no? Que hay una menor producción de energía, ¿no? Porque no hay sustrato, eso lo vemos en los bebés prematuros o en los bebés pequeños para edad gestacional, los pequeños con retraso de crecimiento uterino, ¿no? Que hay un aumento en el consumo de estos sustratos, por ejemplo, lo vemos en los niños grandes para edad gestacional, cuando hay un estado de hiperinsulinismo, eso, por ejemplo, en los hijos de madre diabética, en los pacientes que han pasado por asfixia neonatal, que cursan con un cuadro infeccioso grave, una sepsis, aumentan la demanda metabólica y por ende aumenta el consumo de glicemia, en algunos errores congénitos del metabolismo, si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, tiene un distrés respiratorio severo, el consumo y también va a llevar a una hipoglicemia, ¿no? Y se habla pues de mecanismos idiopáticos, por ejemplo, en los pacientes con policitemia, en aquellos que han estado bajo estrés severo
o en aquellos cuyas madres han usado algunos fármacos durante la gestación, como por ejemplo beta-bloqueantes, propanolol, algunos tratamientos hipoglicemiantes como las sulfonilurias, entre otros. Y una vez que detectamos la hipoglicemia en el neonato, ¿cuál es el proceder? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer para poder manejar la hipoglicemia? Primero, tenemos que ver qué población, ¿no?, de recién nacido tiene riesgo, ¿no? ¿Qué bebé tiene riesgo de hacer hipoglicemia? Una vez si detectamos la hipoglicemia y la confirmamos, tenemos que normalizar el valor lo más pronto posible para evitar las secuelas. Y si esto es, nuevamente este bebé pues pasa las 48 horas y sigue con valores bajos, debemos ya hacer el estudio para identificar la causa porque estamos frente a una hipoglicemia persistente, como les había mencionado en las diapositivas previas, ¿no? Sin embargo, como personal de salud, el objetivo principal en nuestros bebés debe ser evitar y prevenir la hipoglicemia, ¿sí? Entonces, para poder prevenir la hipoglicemia, tengo que determinar quién es mi recién nacido de riesgo y en quién voy a tener que hacer el screening de la glucosa, es decir, en quién voy a tomar el hemoglucotest, ¿no? Entonces, evalúo factores de riesgo y evalúo si tiene algún síntoma de los que he mencionado, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes tienen factor de riesgo? Para ello debo conocer bien la historia clínica, los antecedentes maternos, ¿no? Si la mamá tiene alguna patología que pueda hacer que ese bebé aumente su demanda de energética o disminuya su producción de energía, ¿no? Ahí tenemos pues los hijos de madre diabética, los hijos de madre preeclántica, los bebés macrosómicos, los grandes para la edad gestacional, las mamás con historia de fármacos, de abuso de sustancias, ¿no? De tratamiento con algunos medicamentos, o incluso aquellas que antes del parto o en el intraparto recibieron infusiones con un nivel de dextrosa, con una concentración de dextrosa alta, ¿no? También evalúo los factores de riesgo del bebé. Tengo que ver pues su peso, evaluar el peso, si es un niño pequeño o grande para la edad gestacional, si es un niño de bajo peso al nacimiento, si es gemelar, si ha sido prematuro, sobre todo si es menor de 35 semanas, si está sometido a un estrés perinatal, si tiene diagnóstico ya de policitemia, diagnóstico de eritroblastosis fetal, si veo que tiene algún signo clínico, ¿no? Presencia de anomalías que me sugieran algún síndrome como el síndrome de Baby-Wiedemann, si hay alguna alteración en la línea media, que luego ya vamos a explicar qué alteraciones son, y pues cualquier bebé que haya sido ingresado a la neonatal y que esté con tratamiento y que por ende pues aumente sus requerimientos energéticos, ¿no? ¿Cómo es que hago el screening para hipoglicemia, ¿no? ¿En qué momento lo hago? ¿Cada cuánto tiempo lo hago? Hasta la fecha tampoco no hay un protocolo universal para ello, ¿no? La mayoría de los protocolos recomiendan que sea a la hora del nacimiento y posterior a ello cada 3 o 4 horas hasta que el bebé veamos que tiene una condición de euglicemia, ¿no? La Academia Americana de Pediatría recomienda que en los hijos de madre diabética y grandes para la gestacional sea hasta las 12 horas de vida, ¿no? Si vemos que durante las 12 horas de vida se mantiene euglicémico, pues paramos. Y hasta las 24 horas en los prematuros tardíos o los pequeños para la edad gestacional. Entonces, para ello se han hecho algunos estudios como este que hizo Harris, en el cual trató de determinar, ¿no?, si había diferencias entre el tiempo de las mediciones. Y pues, él hizo un estudio con 514 bebés prematuros tardíos, más de 35 semanas, se le hizo hemoglucotés las primeras 48 horas, en bebés que tenían factores de riesgo y gracias a este screening pues logró diagnosticar hasta en un 50% de los bebés la hipoglicemia, en un 19% hipoglicemia severa y vieron que cuando tenían más factores de riesgo pues eran más propensos de hacer hipoglicemias severas, ¿no? No encontró suficiente evidencia para poder determinar un tiempo
de screening diferente entre los diferentes factores de riesgo, ¿no? Pero sí, pues lo que concluyó es que mientras más factores de riesgo tenga el bebé, más posibilidades de que haga hipoglicemias severas y por lo tanto en estos niños sí tenemos que estar muy atentos para poder tener diagnósticos y manejo oportuno, ¿sí? ¿Qué más debo tener en cuenta en el recién nacido durante mi screening? Tengo que hacer un examen físico minucioso, ¿no? Y en este examen físico, pues, debe evaluar su peso de nacimiento, si presenta alguna anomalía, si presenta visceromegalias, ¿no? Estos son puntos claves. Si yo logro ver al momento del examen que este bebé tiene alguna malformación a nivel de línea media, por ejemplo, fisura labiopalatina, puedo sospechar que este bebé puede tener un hipopituitarismo y una deficiencia de hormona de crecimiento, ¿no? Y va a ser posiblemente pues hipoglucemia persistente, ¿no? Si al momento de evaluarlo veo que el bebé presenta nistagmus, puedo sospechar que puede presentar una displasia septóptica y esto también se asocia con hipopituitarismo, ¿no? Si el bebé tiene criptorquidia, tiene microcefalia, también puede tener alguna alteración a nivel de hipófisis y también puede hacer hipoglicemia persistente, ¿no? Si al momento en que lo evalúo luce hiperpigmentada la piel, sobre todo área escrotal, periumbilical, zonas de pliegues, puedo sospechar que este bebé está haciendo una insuficiencia adrenal. Si veo que tiene macrosomía, macroglosia, hernia umbilical, puedo sospechar que este bebé tiene un síndrome de Bevis-Wiedemann, ¿no? Si encuentro hepatomegalia, puedo sospechar en que hay alguna alteración o error innato metabólico como una glucogenosis, una galactosemia, entre otras. Y si veo que el bebé tiene genitales ambiguos, pues puedo sospechar una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Entonces, cuando veamos un recién nacido que presenta una hipoglicemia persistente, debo tener especial cuidado al momento del examen y buscar si tiene alguno de estos signos, ¿sí? Y como vemos en esta imagen, vemos, por ejemplo, un bebé con macroglosia, ¿no? Estas muesquitas en el pabellón auricular que son muy características, y también podemos observar en esta imagen que tiene la mitad del cuerpito pues mucho más grande que el otro, eso se llama hemihipertrofia, ¿no? Entonces, estas son algunas características de los pacientitos con síndrome de Bevis-Wiedemann y ellos hacen un hiperinsulinismo congénito y hacen hipoglicemias persistentes, ¿no? Entonces, cuando tengamos un bebé con hipoglicemia persistente hay que buscar estas muesquitas, ¿no? Estas muesquitas en las orejitas, ver si tiene macroglosia. La hemihipertrofia a veces en el neonato no se ve bien, conforme va creciendo recién se hace más notorio, ¿no? Pero sí, la macroglosia y las muesquitas sí las podemos identificar, ¿sí? Y bueno, una vez que veo qué población tiene riesgo, ahora que tengo que hacerle el screening, ¿qué es lo que debo utilizar, no? Debo utilizar el hemoglucotest, debo hacer un monitoreo continuo. Ahora, en algunos países, en las UCIs, tienen sistemas de monitoreo continuo de glicemias, ¿no? En nuestro país todavía no lo tenemos, usamos hasta ahora pues el hemoglucotest y pues hasta la fecha viene a ser muy útil, es económico, es rápido, necesita muestras pequeñitas de sangre, ¿no? Sin embargo, también tiene sus desventajas, ¿no? Una desventaja es que en relación a la glicemia hay no son exactamente pues el mismo valor que la glucosa central. Es por ello que si nosotros detectamos por hemoglucotest hipoglicemia, hay que confirmarlo con una glicemia central, ¿sí? Y en cuanto al monitoreo continuo, en algunas UCIs, en otros países con una mejor economía, pues lo utilizan, ¿no? Tiene sus ventajas, como por ejemplo evitar los pinchazos, ¿no? Pero también hay algunas desventajas, como por ejemplo que se ha visto que algunos bebés que están ya de salida, que están con mejoría de sus patologías, hacen glucosas un poco más bajas del usual, ¿no?
y son asintomáticos, ¿no? Entonces ahí entra también la disyuntiva, ¿se trata o no se trata, ¿no? Entonces todavía este monitoreo continuo de glucosas en los neonatos está en estudio para ver su utilidad. Todavía está siendo usado experimentalmente y pues estamos a la espera de cuáles son los resultados y pues de que si son buenos en algún momento podamos tenerlo en el país, ¿no? ¿Qué tratamiento utilizo para normalizar la glicemia? En sí, pues hay diferentes protocolos que se han establecido. Creo que uno de los más conocidos es este que se dio hace varios años ya en Pediatrics, en el cual establecen si la glucosa es menos de 25, pues hay que colocarle endovenoso, ¿no? Dextrosa. Si el paciente se encuentra con un nivel de glicemia entre 25 y 40, debo de alimentarlo al bebé, ¿no? Pasadas las 4 horas de vida, si tiene un valor de glicemia menos de 5, se encuentra entre 25 y 45, debo alimentarlo y debo controlarlo. Sin embargo, también este es otro protocolo que es bastante utilizado y en el cual establece que si tengo un bebé asintomático con una hipoglicemia registrada, si se encuentra entre el nivel de 25 y 45, debo ofrecerle leche, ¿no? De 8 a 12 cc por toma y volver a controlarlo a los 30 a 60 minutos posterior para valorar si es que salió de la hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque a veces el paciente, como está el paciente sintomático, le encuentran 40 de glucosa, dicen, dale leche, y no se le hace el control, ¿no? Entonces, después pasan las horas, le vuelven a tomar y ya está en 25, ¿no? Entonces, estos bebés, así estén asintomáticos, ya una vez detectada la hipoglicemia, es necesario hacerle el control y verificar que superó la hipoglicemia, ¿sí? Entonces, si la supera, debo seguir monitorizándolo y observar que se encuentre euglicémico por las 48 horas siguientes, posteriores, ¿no? ¿Qué pasa si está sintomático, pero le tomo el hemoglucotes, como sucede muchas veces, y la glicemia está por debajo de 25? Por este valor, que es de alto riesgo, pues debo de actuar como si estuviera con un bebé sintomático. ¿Sí? ¿Y cuál es el sintomático? En todo glicemia sintomática, el tratamiento tiene que ser endovenoso, ¿sí? Entonces, su bolito de dextrosa al 10%, 12 cc por kilo, y pues garantizar que tenga una infusión o un BIG entre 6 y 8, ¿no? Y pues controlarlo a los 30 minutos para ver si el paciente está mejorando su nivel de glucosa. Si el bebé persiste con valores por debajo de 45, pues debería repetir el bolo y seguir incrementando el BIG. Pues a sus controles voy incrementando el BIG, es decir, va a ser un manejo muy activo. Si mejora, aumenta el valor de 45, pues puedo empezar a disminuir siempre y cuando esté seguro la vía oral, es decir, el bebé esté tolerando la vía oral, ¿no? Esté con un volumen adecuado, un aporte calórico adecuado, ¿no? Y pues si tengo esas características, voy disminuyendo y si se encuentra con un BIG menos de 4, pues le puedo suspender. Bueno, regulando y evaluarlo, nos damos alguna patología asociada, está con poco volumen bioral, ¿no? Y al ser poquito volumen bioral está con poco volumen calórico, ¿no? Entonces es muy importante asegurar el aporte calórico y asegurar el aporte de volumen para, con seguridad, ir disminuyendo el BIG, ¿no? Lo recomendable, pues, es que sea entre 1 a 2 puntos por cada turno, ¿no? Y valorando si con cada disminución no disminuye su glicemia, ¿no? Se mantiene estable. El uso de corticoides también, pues, hemos visto que en las UCIs, en NEO lo utilizamos, ¿no? En sí, no está protocolizado el uso de corticoide. Sin embargo, en nuestro arsenal terapéutico para hipoglicemia no tenemos mucho, ¿no? No tenemos mucho. Así que a veces estamos ya con BIG muy altos y sigue con hipoglicemia. Y
intentamos darle corticoides, sobre todo cuando son muy prematuritos, ¿no? Porque los muy prematuritos, hablamos de menores de 33 semanas, ellos pueden tener inmadurez del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Entonces, estos bebés pueden tener una insuficiencia adrenal por su prematuridad, ¿no? Y por ello hacer hipoglicemias. Entonces, en estos casos, sí le va a venir a bien usar el corticoide, ¿no? La hidrocortisona. O si vemos un bebé muy pigmentado o genitales ambiguos, pues definitivamente ese bebé hay una alta sospecha de una insuficiencia adrenal y el corticoide le debería pues ayudar mucho, ¿no? Glucagon no tenemos en nuestro país, ¿no? Pero pues se utiliza en casos de hipoglicemia persistente, se utiliza entre 0.5 a 1 miligramo y es de aplicación subcutánea, ¿no? No lo tenemos en nuestro arsenal terapéutico. El diazóxido es otro tratamiento que usamos en caso de hiperinsulinismo congénito, ¿no? En nuestro hospital no lo tenemos de utilizarse, a veces sí en los hospitales de Lima, pues sí lo manejan algunos, ¿no? El instituto lo maneja en caso de diagnosticarse un hiperinsulinismo congénito, ¿no? Asimismo, el optrótide también es en el caso de diagnosticarse un hiperinsulinismo congénito, empezamos a utilizarlo. En alguna oportunidad se ha utilizado porque sí, en algún tiempo pues hubo en el hospital, ¿no? Bueno, una vez si mi paciente le doy el tratamiento, pasan las 48 horas, persiste haciendo hipoglicemias, allí pues ya tengo que alertarme y ver qué es lo que está pasando con mi paciente, ¿no? ¿Por qué está haciendo esta hipoglicemia persistente? Y qué estudios debería hacer, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes podrían hacerme hipoglicemia persistente, ¿no? Todo aquel que pueda tener un hiperinsulinismo como el efecto fisiopatológico, ¿no? ¿Quiénes pueden tener hiperinsulinismo? Aquellos bebés grandes para la edad gestacional, los hijos de madre diabética, ¿no? Aquellos bebés que son RCIU, pequeños para la edad gestacional, hijos de madre preeclántica, ¿no? Aquellos bebés con antecedentes familiares, de repente tuvo otro hijito que también estuvo hospitalizado mucho tiempo por hipoglicemia. Algunos bebés que tengan anormalidades al momento del examen físico, los que les mencionaba, ¿no? Los que sospechó de David-Wiedemann, esos niños con macroglosia, con las mosquitas en la orejita, ¿no? O aquellos bebés que tengan alteraciones de línea media, la fisura labiopalatina, displasia septóptica, esas son alteraciones de línea media, ¿no? Si tengo uno de estos bebés, alerta, en ello puedo tener una hipoglicemia persistente, ¿sí? Y también al momento del alta, en quienes debo tener cuidado, ¿no? A veces ya el bebé hubo mejoría de las glucosas, pero por ahí todavía tiene unas glucosas en el límite y ya quiero darle de alta. Tener cuidado en los casos en aquellos casos que presentaron hipoglicemias severas que requirieron bolos, ¿no? En aquellos bebés que todavía tienen glucosas, si son más de 48 horas, en 60 o por ahí, en el límite, ¿no? O aquellos bebés que estoy sospechando un síndrome congénito, ¿no? En ellos mejor esperamos un poquito, observamos, hacemos la interconsulta endocrino y evaluamos pues en qué momento sería el ideal para poder darle de alta, ¿sí? Cuando yo diagnostico una hipoglicemia persistente, les he mencionado que es importante estudiarlo, ¿no? Para poder determinar la patología, la etiología, ¿no? Entonces, ese estudio se denomina la muestra crítica. Y la muestra crítica recibe ese nombre porque debe ser tomada justo cuando el bebé está en hipoglicemia, ¿no? Entonces, si el bebito detectamos, le tomamos el hemoglucotés y está en 30, allí, pues, debería, por un lado, estar tomándole la muestrita y por el otro lado, si está sintomático, ya ir colocándole, ¿no? Preparando el bolito para poder sacarlo de la hipoglicemia, ¿sí? Lo ideal es hacer pues toda esta batería de estudios que vemos en la pantalla. Sin embargo, sabemos que no lo tenemos a la mano todos, ¿no? Pero sí tenemos algunos y son de gran ayuda, ¿no? Entonces, si tenemos una hipoglicemia,
los que tenemos acá encerrados en rojo, sí lo tenemos y deberíamos tomarle, ¿no? Es decir, glucosa, gases con lactato, ¿no? Insulina, cortisol, hormona de crecimiento que ahorita sí hay en el hospital, ¿no? TSH, T4 libre y GF1 que ahorita sí hay en el hospital. Esto deberíamos tomar el bebé en hipoglicemia. Y un examen de orina, la primera orina posterior al evento de hipoglicemia, ¿no? Entonces, es muy importante tomar esa muestra de orina porque lo que yo busco es ver si hay cuerpos cetónicos o no en esa muestra, porque de allí va a partir el algoritmo diagnóstico, ¿no? Entonces, de repente, si al bebé no le pudieron hacer la muestra de sangre por X motivo, aprovecho, ¿no? Le pongo la bolsita colectora o si está con sondita, pues le pongo una sondita uretral para tomar la muestra de orina inmediata posterior al evento de la hipoglicemia, ¿sí? Y debo colocar que busco cuerpos cetónicos, ¿no? Quiero ver si es una hipoglicemia cetósica o no cetósica. Para enfocar la hipoglicemia hay varios algoritmos diagnósticos, ¿no? Uno de ellos es este que la Sociedad de Endocrinología Pediátrica lo plantea. Si es una hipoglicemia que se asocia a acidosis, por eso es importante los gases al momento de la hipoglicemia. Y si está con lactato elevado, ¿no? Por eso pido gases con lactato, pues sospecho que puede haber un error innato del metabolismo, ¿no? Si veo que está con acidosis y están aumentadas las cetonas en orina, puedo sospechar una alteración hormonal como una deficiencia de cortisol o de hormona de crecimiento. Si el paciente no tiene acidosis, veo si no hay acidosis y no hay cuerpos cetónicos en orina, pues puede ser un hiperinsulinismo o una alteración de la beta oxidación de ácidos grasos. En realidad, este esquema es un poquito complicado. Yo prefiero este, que es el de hipoglicemia cetósica y el de no cetósica, como que es mucho mejor adaptado a nuestra realidad, ¿no? Tomándole el examen de orina, si veo que hay cetonas en la orina, pues me echo a buscar si el paciente tiene visceromegalia o no. Entonces, si el paciente tiene hepatomegalia, este paciente posiblemente tenga alguna alteración, algún error innato metabólico. Si no hay hepatomegalia, este paciente posiblemente tenga alguna alteración de las hormonas contrarreguladoras, cortisol u hormona de crecimiento, ¿no? Y que eso lo puedo diagnosticar fácilmente, pues dosándole en el momento de la muestra crítica y confirmándolo. Si veo que en la orina no hay cuerpos cetónicos, pues tendría que ver los cuerpos reductores, pero podría ver también el nivel de insulina para ese evento de hipoglicemia. Lo normal hemos dicho que cuando hay hipoglicemia la insulina esté baja, esté indetectable. Entonces, si yo veo una insulina normal o alta, pues, allí pues estaré frente a un hiperinsulinismo y tendría que ver qué tratamiento le puedo dar, ¿no? Hacer la teleconsulta, ver una referencia, porque va a requerir ya otro tipo de tratamiento, como hemos mencionado, el diazóxido o el octreotide, ¿no? Entonces, teniendo esos resultados, ya puedo más o menos dirigir mi diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo puedo prevenir la hipoglicemia neonatal? La prevención, pues, es muy sencilla, ¿no? Pues, el contacto piel a piel y la lactancia materna definitivamente es lo mejor, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a prevenir la hipoglicemia. El contacto piel a piel va a mantener la temperatura corporal, por lo tanto va a reducir el gasto energético, va a estimular la lactancia materna, ¿no? Es la hora de oro. Entonces tenemos en el hospital que dar todas las facilidades a las mamás para que pueda establecerse este contacto piel a piel y la lactancia materna durante la primera hora, ¿no? Lo más pronto posible, entre los 30 y 60 minutos, para que de esa manera pueda evitarse la hipoglicemia, ¿sí? También, pues, se habla del gel de dextrosa en otras realidades, ¿no? Se está utilizando ya mucho este gel de dextrosa al 40%, a una dosis de 0.5 cc por kilo. El volumen acá está establecido de acuerdo al peso del bebé. Y si ustedes se ponen a investigar algunos protocolos, por ejemplo en Canadá, por ejemplo en Australia, ya está incorporado a los protocolos el uso del gel de dextrosa, ¿no?
Entonces ya hay estudios relacionados a este uso, en el cual pues este es del año 2016, en un ensayo con 416 bebés, utilizaron acá la mitad de la dosis establecida y vieron que fue eficaz, que fue bien tolerado por el bebé y que no hubo ningún efecto adverso, ¿no? Y se logró, el número necesario a tratar fue de un caso en 10, ¿no? Hay una revisión Cochrane también acerca del uso del gel de dextrosa, en el cual pues concluyeron que ayudó a evitar la separación madre-lactante, ¿no? Que junto con la lactancia materna mostraron pues un efecto positivo frente al placebo, que no hubo ningún efecto adverso y pues recomendaron la utilización del gel de dextrosa como prevención de la hipoglicemia neonatal, ¿no? Sin embargo, en la evaluación también de este uso del gel de dextrosa, en este estudio no vieron que redujera, ¿no?, el ingreso de UCI en aquellos bebés con hipoglicemia. Es decir, en hipoglicemias severas no se ha visto que haya un beneficio, ¿ya? Siempre hasta ahora el gel de dextrosa solamente es para prevención, más no para tratamiento, ¿sí? En cuanto al pronóstico, ¿qué pasa con estos bebés que presentaron hipoglicemias, ¿no? Pues se han descrito muchos estudios en los cuales se ve que causa una encefalopatía, ¿no?, hipoglicémica, una lesión cerebral, ¿no? Estas lesiones pueden ser heterogéneas. Si la hipoglicemia va a depender de las características, las secuelas a nivel cerebral. Si es grave y si es persistente, pues se ha visto que hay alteraciones a nivel de corteza, a nivel de ganglios basales y de región parieto-occipital. La patogenia viene a ser pues la excitotoxicidad por el glutamato, el daño mitocondrial, el estrés oxidativo, la alteración de los neuromoduladores a nivel pues del sistema nervioso central, ¿no? En New England se hizo un seguimiento a 528 neonatos, ¿no? McKinley, todos prematuros tardíos, y ellos determinaron que con el valor de 47 a más no hubo efectos neurológicos adversos, ¿no? Es por ello que se estableció este valor como el valor seguro para poder, pues, que deberemos mantener en nuestros neonatos, ¿no? En este cohorte también se vio los resultados de las secuelas en relación al desarrollo neurológico. Sin embargo, los ensayos que evaluaron, los ensayos fueron con un nivel de evidencia bajo o muy bajo, ¿no? Entonces, en relación a las secuelas neurológicas, todavía no se tiene un estudio muy a largo plazo que nos diga exactamente qué problemas puede causar, porque los estudios han sido muy heterogéneos, han tenido diferentes puntos de corte para las glicemias, han tenido otras comorbilidades, a veces los prematuritos o los bebés, ¿no?, que también podrían haber contribuido a la alteración neurológica, ¿no? Este es un metaanálisis que se ha publicado en el 2024, en el cual hacen una búsqueda, ¿no?, en cuatro buscadores, y pues encontraron 17 estudios. Aquí el outcome fue el deterioro del neurodesarrollo, el deterioro cognitivo y el deterioro visual, y encontraron que los bebés con hipoglicemia, pues sí hubo una disfunción en el neurodesarrollo a nivel cognitivo y a nivel visual. No encontraron diferencias en cuanto a la incidencia de epilepsia o problemas conductuales y emocionales, ni en la capacidad ni discapacidad auditiva, ¿no? Sin embargo, también, como mencioné en el estudio anterior, todos los ensayos que encontraron también tenían mucha heterogeneidad, y pues la evidencia se consideró por ello baja o muy baja. Y pues a manera de conclusiones, no hay puntos de corte únicos, pero sí se llegó a un consenso para tener un valor de diagnóstico de hipoglicemia neonatal. La prevención de la hipoglicemia es clave, y el pediatra pues debe identificar los factores de riesgo y darle un tratamiento oportuno.
y toda hipoglicemia persistente va a requerir de la toma de muestra crítica para poder definir el diagnóstico y optimizar su manejo. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. No sé si habría alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, felicitarla por su presentación, muy explícita su ponencia. No sé si de repente alguien de la parte virtual tenga alguna pregunta para la doctora Victoria. Si no hubiera ninguna pregunta, vamos a darle las gracias a la doctora y bueno, ya presencialmente, doctora, le estaremos haciendo entrega de su certificado y también de un presente para usted por siempre colaborar con nosotros. Ahí está su certificado, doctora, en una imagen estamos presentando para que de todas maneras agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros en compartir esos conocimientos tan importantes sobre el manejo de la hipoglicemia. Gracias, doctora Vicky. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a dar pase al doctor Azabache, que él va a realizar la presentación del último ponente de hoy día a la tarde, que es el doctor Héctor Romero. Doctora Azabache, adelante para la presentación del doctor Romero. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes. Para nosotros es un honor nuevamente tener en nuestro curso que ha desarrollado el servicio de la UCI neonatal al doctor Héctor Romero. Él es amigo ya de nuestro hospital. Ya le hemos tenido presente en un curso y acá también siempre colaborando con nosotros. El doctor Héctor Alfonso Romero Díaz obtuvo el título de médico cirujano por la Universidad Nacional de Colombia. Él es médico pediatra por la Universidad Militar en Nueva Granada, el Hospital Universitario Clínica San Rafael, médico neonatólogo por la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, médico epidemiólogo en la Universidad Fundación de la Área Andina, posgraduado en nutrición de la Escuela de Boston, y diplomado en urgencias de cuidado crítico y cardiología por la Universidad de Cartagena, diplomado en cuidados respiratorios en la Universidad del Bosque, diplomado en urgencias pediátricas en la Universidad del Bosque también, diplomado por docencia universitaria. Creo que seguir dándole los títulos al doctor nos vamos a quedar muy cortos, ¿no? Y vamos a darle la oportunidad al doctor Héctor Romero para que ingrese y nos ilustre sobre un tema tan controversial como es la displasia broncopulmonar. Buenas noches, doctor Héctor Romero. Le damos el pase para que inicie su exposición, doctor. Hola, muy buenas noches. Doctor, muchas gracias por sus palabras. Gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos aquí ya entrando en la noche. ¿Me retroalimentan si están viendo mi presentación, por favor? Sí, doctor. Sí, se ve la exposición. Perfecto. Ok, entonces ahora